En este vídeo no vamos a ver una reparación normal, vamos a presenciar una resurrección completa. El coche llevaba años abandonado, un Mercedes W124. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte a nuestro canal. Vamos a mostrar el proceso. El coche estaba oxidado por todas partes y los neumáticos estaban desinflados. Todos los cristales estaban rotos y era evidente que había estado abandonado durante muchísimo tiempo. Por supuesto, la batería estaba completamente descargada, así que trajo un arrancador auxiliar y lo conectó. La utilidad de este aparato es que se conecta a la batería vacía para darle una fuerte carga eléctrica y arrancar el motor. Su aspecto es parecido al de un power bank. Probó a arrancar y el motor respondió al arranque, pero evidentemente tenía problemas por haber estado tanto tiempo parado. Luego trajo un compresor pequeño de otro coche, cuyo uso es muy sencillo. Lo primero que hizo fue conectarlo al encendedor del coche, después colocó la manguera en el neumático que necesitaba aire y la aseguró bien para que no hubiera fugas. La rueda empezó a inflarse rápida y fácilmente. Repitió el mismo proceso con los neumáticos delanteros para poder mover el coche. Una vez listo, lo trasladó al garaje donde se llevaría a cabo el proceso de resurrección. Quitó los emblemas de Mercedes de la parte trasera y delantera para sustituirlos por otros en mejor estado. Rompió el parabrisas, que ya estaba lleno de grietas y necesitaba ser reemplazado, y lo retiró completamente del coche. Después desmontó el marco lateral del cristal utilizando una pieza de hierro y un martillo. Ese marco llegaba hasta el final del techo por el otro lado, y lo desmontó de la misma manera. También quitó el marco superior del parabrisas y las gomas que rodeaban todo el marco. Hizo todo esto para que, al instalar un cristal nuevo, quedara montado de forma limpia, sin restos de vidrio ni trozos de goma deteriorados. Retiró también la goma situada sobre los limpiaparabrisas, que también pertenecía al parabrisas. Con una aspiradora pequeña comenzó a limpiar todos los restos, tanto los que habían caído sobre el capó, alrededor del marco y encima de los limpiaparabrisas, como los del interior del coche, que estaba en muy mal estado. Por supuesto, retiró todo el cristal que estaba sobre los asientos, el salpicadero, los pedales y literalmente cualquier rastro de vidrio que encontraba delante. Había un cristal triangular trasero roto, aunque aún seguía en su sitio, así que lo quitó de inmediato. Lo mismo hizo en el lado contrario. Pasamos ahora a la parte trasera del coche. No había cristal en absoluto. Todo había caído hacia adentro, así que desmontó todo el marco. Evidentemente, como se trata de un modelo algo antiguo, los precios de sus piezas de recambio varían muchísimo y dependen en gran medida de su estado, ya sea que las consiga usadas o incluso nuevas, y también del lugar donde se compren. En general, los videos de reparación o los trabajos en coches se dividen en dos tipos. El primero es la reparación del coche en sí, que se realiza cuando ocurre un problema concreto, como un accidente o un golpe. El objetivo principal es devolver las piezas dañadas a su estado previo al accidente. Aquí, la reparación puede ser algo sencillo, como trabajos de carrocería exterior o incluso implicar el reemplazo de partes de la estructura. El segundo tipo, que es como el video de hoy, se denomina restauración completa. Este proceso es mucho más grande, puede ser bastante más difícil y requiere de un profesional para devolver el coche a su estado original. Suele hacerse en coches antiguos o clásicos que han perdido su condición con el paso del tiempo y el abandono. Este tipo de trabajo implica desmontar muchísimas piezas del coche y reemplazarlas por otras nuevas. Ahí radica el problema, ya que esas piezas suelen ser muy raras en el mercado, si es que se encuentran, y normalmente son muy caras. Terminó de limpiar los restos de cristal del interior y empezó a desmontar el paragolpes delantero. Un paragolpes usado en estado aceptable podría encontrarse entre $250 y $400. Claro que eso en el caso de uno normal. Si fuera AMG podría costar mucho más. También desmontó el paragolpes trasero y los pilotos de luces, que podrían rondar los $150 ambos. Quitó los retrovisores, que estaban alrededor de los $140. Retiró los faros delanteros y los intermitentes, y llegamos a la etapa en la que empieza el verdadero trabajo, la fase de lijado.
Lijó toda la pintura para dejar la carrocería en chapa viva. En esta etapa era fundamental que se concentrara para no dejar ninguna parte sin lijar y al mismo tiempo asegurarse de que el resultado final de la pintura quedara excelente, especialmente teniendo en cuenta que estaba trabajando con herramientas un poco rudimentarias. Notó que había pequeños golpes en el capó, así que empezó a corregirlos con un martillo para que la superficie quedara uniforme, sin curvaturas ni desniveles en ninguna zona. Trabajó también en los detalles de los estribos para que no quedara ninguna imperfección. Lo mismo en el techo. Debía cuidar esta fase para evitar tener que aplicar demasiado masilla más adelante. Una vez hecho esto, comenzó aplicando la primera capa de masilla en el capó y le añadió un endurecedor que la hace secar más rápido. Este producto es esencial porque la masilla, por sí sola, es muy blanda. Al mezclarse con este otro material, se produce una reacción química que la endurece en cuestión de minutos. Por eso es importante preparar únicamente una pequeña cantidad en cada mezcla, ya que si no, se seca antes de poder trabajarla. Fue aplicando poco a poco la masilla en todo el capó, distribuyéndola de manera uniforme para rellenar cualquier hueco o defecto y dejar la superficie a un mismo nivel, de modo que, tras la pintura, no se notara ninguna imperfección. Al terminar el capó, pasó a la puerta delantera derecha y repitió el proceso, asegurándose de no dejar exceso de masilla. Dejó secar durante un día y después continuó el trabajo. Terminada la fase de aplicación de masilla en todo el coche, utilizó una lijadora eléctrica. Esta vez la empleó para lijar completamente la chapa después de aplicar la masilla. La máquina eliminaba el exceso de material y dejaba la superficie lisa y nivelada, preparándola así para la etapa de pintura de manera que quedara perfecta, sin defectos. Naturalmente tenía que repasar varias veces la misma zona para garantizar que toda la superficie quedara completamente suave y sin diferencias. Después utilizó una lija manual, ya que la máquina se usa principalmente al principio para retirar rápidamente el exceso de masilla y nivelar las superficies más grandes. La lija manual se utiliza en la fase de acabado y retoques finales, así que la empleó aquí para asegurarse de que la superficie quedara aún más suave y nivelada. Con ella también pudo llegar a zonas estrechas y muy pequeñas a las que la máquina no lograba acceder, lo cual era fundamental. De esta forma, el capó quedó terminado. Repitió este mismo proceso con la máquina y la lija manual en todas las demás partes del coche. Y así llegamos a la etapa más emocionante, la fase de pintura. Como ya mencioné, estaba trabajando con herramientas muy básicas, por lo que no disponía de un lugar especializado para pintar el coche de la mejor manera posible. Sin embargo, el objetivo era obtener el mejor resultado posible con los recursos que tenía. Lo pintó de un color rojo claro, un tono bastante atrevido para un Mercedes antiguo como este. Después de terminar, abrió el capó, quitó todos sus tornillos de las bases y los sacó hacia afuera. Encontró la caja del filtro de aire, que estaba situada en una posición algo distinta debido a que este modelo era del año 1993. Para continuar, utilizó una grúa muy rudimentaria con la que levantó el motor directamente desde el compartimento. El motor en cuestión es el código M102 de Mercedes, un 4 cilindros de 2000 cc que entrega aproximadamente 110 caballos de potencia y 170 Nm de par. Retiró los cables de las bujías, cuya función es generar la chispa necesaria para encender la mezcla de gasolina y aire dentro del motor, lo que permite que funcione. Sacó también la varilla medidora de aceite y comenzó a quitar los tornillos de la tapa de balancines, también conocida como tapa de la culata. Esta tapa suele tener 5 tornillos en la parte superior y su función principal es mantener el aceite dentro, evitando que se filtre hacia afuera. Golpeó ligeramente la tapa por todos los lados para poder sacarla más fácilmente, ya que suele estar muy bien ajustada y firmemente sellada. Finalmente, logró retirarla. A continuación, desmontó los tornillos del conducto de aire y luego extrajo el carburador, que estaba fijado con 3 tornillos. Este conjunto completo es el encargado de mezclar la gasolina con el aire y distribuir dicha mezcla a cada cilindro del motor para que se produzca la combustión y el coche pueda funcionar. Por último, retiró los tornillos del colector de escape. Su función es recoger todos los gases calientes que salen de cada cilindro del motor y dirigirlos a un único punto,
para que salgan del coche a través del escape. Luego, desmontó el filtro de aceite con su base y retiró el ventilador de refrigeración del radiador. A continuación, quitó la bomba de agua, cuya función es hacer circular el líquido refrigerante dentro del motor. Después, desmontó la polea del tensor de la correa y, posteriormente, las bases del compresor del aire acondicionado. También retiró el alternador, que es el encargado de generar electricidad para cargar la batería y alimentar todos los componentes eléctricos como el equipo de música, las luces, etc. Todas estas piezas toman su movimiento directamente del motor. Seguidamente desmontó un conjunto completo de filtro de aceite, que incluía todos los elementos relacionados con la lubricación, como el propio filtro y el enfriador. Después extrajo la bomba de agua en sí. Naturalmente, al retirarla, todo el líquido refrigerante que quedaba salió hacia afuera. Pasamos ahora a las partes internas del motor. Primero, desmontó el conjunto de balancines, una pieza muy importante en el sistema de distribución del motor de combustión interna. Cuando gira el árbol de levas, las levas presionan uno de los extremos del balancín. Al presionarse, el otro extremo se desplaza hacia abajo, haciendo que la válvula se abra y se cierre de manera normal, permitiendo la entrada de aire y combustible y la salida de gases. En este caso había 4 en línea, así que los desmontó todos y retiró sus tornillos. Llegamos entonces al árbol de levas. Primero aflojó la polea de la correa de distribución y luego extrajo el propio árbol. Después, quitó los tornillos que fijaban las piezas de la parte superior de la culata. Eran exactamente 10 tornillos. Finalmente, desmontó la culata entera. Más tarde, retiró los tornillos del disco y del embrague para separarlos del volante motor, la gran pieza circular situada detrás. Este volante está fijado en el extremo del cigüeñal y gira al mismo tiempo que el motor. El disco del embrague va montado sobre él y atornillado, y en su centro se encuentra el plato de presión, que transmite el movimiento hacia la caja de cambios. Cuando se suelte el pedal del embrague, cuando el disco del embrague presiona fuertemente contra el volante motor, ambos quedan adheridos y de este modo, el motor y la caja de cambios quedan conectados entre sí. Al pisar el pedal del embrague, se libera la presión sobre el disco, que se desplaza hacia atrás y se separa. Todo este conjunto forma parte del sistema de embrague que conecta y desconecta el motor con la caja de cambios. Se notaba claramente que los dientes de la corona estaban bastante desgastados, lo cual es importante, ya que son los que engranan el motor de arranque para poner en marcha el coche. Después, desmontó el retén trasero de aceite, cuya función es impedir fugas de lubricante desde la parte posterior del cigüeñal. A continuación, quitó el cárter del aceite, que es el depósito donde se almacena el lubricante para que la bomba de aceite pueda aspirarlo y distribuirlo en las diferentes partes del motor. Seguidamente desmontó los apoyos o cojinetes principales del cigüeñal, que son las piezas que sujetan y fijan este eje en el bloque motor y le permiten girar con suavidad. En este caso había 5 apoyos y los retiró todos. También desmontó los cojinetes de biela que sujetan las bielas al cigüeñal. Luego golpeó ligeramente las bielas desde dentro para empujar los pistones y sacarlos de los cilindros. Los pistones salieron con bastante facilidad. El primer pistón presentaba un agujero muy visible en la parte superior. La presencia de un agujero o una rotura en la cabeza del pistón indica que se produjo un fallo grave en el motor. Las causas pueden ser temperaturas excesivamente altas, una combustión defectuosa o incluso que algún fragmento metálico cayera dentro de la cámara de combustión. Sacó todos los pistones y los limpió con gasolina, utilizando un cepillo pequeño para dejarlos bien limpios. En el pistón que tenía la rotura lijó cuidadosamente la superficie dañada. Lo correcto hubiera sido reemplazarlo por uno nuevo, pero en este caso no lo hizo, ya que quería reparar el coche con el menor coste posible. Optó por soldar la grieta y así intentar reutilizar la pieza. Después aplicó aceite para limpiar los restos de soldadura y lijado, con lo que dio por terminado el trabajo sobre el pistón. En cuanto al engrane, tenía un diente roto, así que fabricó un diente similar mediante soldadura también. Pasamos ahora al propio motor, en la fase de reacondicionamiento completo o overhaul. Lo más habitual en este punto es lavarlo con agua y jabón para limpiarlo a fondo. El objetivo de este lavado es eliminar todos los restos de aceite viejo y la suciedad antes de volver a montar el motor. Pero lo más importante, más allá de con qué producto se limpie,
es secarlo completamente para evitar cualquier posibilidad de óxido en las piezas metálicas. Quitó todos los restos de materiales que habían quedado adheridos en los bordes y también eliminó los residuos de aceite acumulados en los rincones más estrechos. Limpió bien todas las cámaras de los pistones para garantizar que estos pudieran moverse con suavidad dentro de sus cilindros sin causar problemas en el futuro. Después limpió todas las piezas que había desmontado. Una vez terminado, pintó el motor de color negro, aplicando también pintura a todas las piezas desmontadas. Además, lavó con agua cada pieza pequeña, así como los tornillos, tuercas y absolutamente todo. Empezó entonces el montaje del motor. La primera pieza que reinstaló fueron los pistones, que encajaron correctamente sin problemas. Luego montó los cojinetes del cigüeñal, los fijó bien con los tornillos y giró el eje para que se alinearan los demás apoyos, que también instaló y apretó firmemente. A continuación, colocó el cárter del aceite, asegurándose de atornillarlo bien para evitar cualquier fuga por los bordes. Instaló también el retén trasero de aceite, o oil seal, ajustándolo con precisión en su sitio para impedir cualquier pérdida de lubricante. Es importante notar que cualquier componente relacionado con el aceite suele llevar muchos tornillos para asegurar que quede perfectamente fijo y hermético. Después montó la culata, atornillándola con todas las fijaciones necesarias y colocó la polea de la distribución en el árbol de levas alineándolos dentro del motor. Puso la cadena de distribución correctamente sobre la polea y montó los 4 balancines junto con el eje que los une, asegurándolos con todos sus tornillos. Finalmente colocó la tapa de la culata. Luego instaló la bomba de aceite o los componentes de la unidad de succión y distribución de lubricante. También montó la bomba de agua y a continuación colocó una unidad de filtro de aceite completa, fijándola firmemente con sus tornillos. Colocó la pieza que distribuye la chispa, cuya función es enviar la corriente eléctrica a los cables de las bujías en el momento exacto para provocar la combustión en los cilindros. Luego instaló el alternador. Después el compresor del aire acondicionado. Y a continuación conectó las mangueras de refrigeración, en particular la de retorno desde el motor hacia el radiador, cuya función es transportar el refrigerante caliente del motor al radiador, para que después de enfriarse regrese frío al motor a través de otra manguera. Más tarde montó la polea del árbol de levas y finalmente la polea de la bomba de agua, cuya función es transmitir el movimiento desde el cigüeñal al árbol de levas para sincronizar la apertura y cierre de las válvulas. Colocó la correa sobre todas estas poleas y añadió el ventilador de refrigeración. Después instaló el colector de escape y el engranaje del volante motor. A continuación, se dirigió a la caja de cambios, sacándola junto con el eje del embrague, que ayuda a desacoplarla cuando se pisa el pedal del embrague. Retiró la horquilla del embrague y la tapa del cojinete del mismo, la cual se fija en la carcasa de la caja de cambios y permite que la palanca gire suavemente sin fricción excesiva. Desmontó los soportes, extrajo el eje de la caja de cambios y abrió la carcasa para sacar todos los engranajes. Los lavó completamente para dejarlos limpios como nuevos. Había un engranaje con un diente roto, así que lo reemplazó por otro similar, ajustando todo el conjunto. También limpió la carcasa de la transmisión igual que hizo con el motor. En cuanto al eje del embrague, la carcasa tenía una rotura que reparó como pudo, puliendo bien las imperfecciones para que el acabado final quedara aceptable. Luego reinstaló el engranaje en su sitio correcto. Cerró nuevamente la caja de cambios y la pintó de negro para que quedara idéntica al motor. Finalmente, montó el motor y la caja de cambios en el coche, quedando listo para volver a moverse. Así concluyó todo el proceso de resurrección completa de un coche que, al principio, ni siquiera tenía forma reconocible. Ahora parecía otro Mercedes totalmente distinto, funcionando de manera normal y sin ningún problema. No olvides escribirnos qué tipo de reparaciones de coches te gustaría ver la próxima vez y vuelve a revisar los demás videos, donde encontrarás restauraciones y modificaciones de automóviles al más alto nivel. ¡Hasta pronto!